Entonces, esta es la diapositiva de anticonceptivos, que es lo que nos toca revisar el día de hoy. Habíamos quedado que cada día íbamos a hacer un capítulo grande, ¿no? Ya, este es el capítulo grande del día de hoy. ACO, ACO. Ahí está, miren, ACO. ¿Qué puesto ocupa? 4. ¿Ya está? ACO. Muy bien, ¿cómo ha venido en los años ACO? El 2017 se recontrarrayaron ACO. Luego, tercer lugar, el 2018. Y una sola preguntita este año. Bueno, así es. Pero sigue existiendo en el banquito. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión general de cómo es nuestra diapositiva. Acá vamos a hablar de los lineamientos generales de la norma técnica de anticonceptivos. Acá vamos a empezar a hablar uno por uno de los anticonceptivos, en este caso de los artificiales. Acá vamos a conversar prácticamente solo de los hormonales, que es lo que nos importa, sus ventajas y desventajas. Es la diapo más importante el día de hoy. Luego vamos a conversar de los dispositivos intrauterinos, de los métodos quirúrgicos. Y bueno, esta es la tablita de la OMS que todos conocemos de eficacia, ¿no es cierto? Luego, terminando anticonceptivos, vamos a conversar de violencia de género, ya que es un capítulo importante porque últimamente está viniendo por lo menos una pregunta por examen de este tema. ¿Ya? Entonces vamos a arrancar con anticoncepción. Muy bien, entonces nos guiamos de la norma técnica 124 del 2016, ¿ya? Es la que más nos ayuda a integrar la información. Igual tiene siempre cada cierto tiempo unos ajustes, se añaden mediante resoluciones ministeriales, pero para fines de lo que es la medicina, no la parte tanto gestión, sino de medicina, se mantiene porque tiene como base los documentos técnicos de la OMS. ¿Ya? Entonces empezamos. Recuerden que los anticonceptivos son de distribución gratuita en los establecimientos de salud públicos porque tienen un financiamiento especial. Bueno, eso de gratuito es mentira, pues, ¿no es cierto? Porque nada es gratis en esta vida, ¿no es cierto? Alguien lo paga, ¿ya? Entonces, eso es una pregunta de examen, pues, ¿no? Te ponen cuál es el verdadero método gratuito, el método natural, o sea, no hay otro. Esa es la única opción. Lactancia materna, ritmo, eso es gratuito. Entonces, esa referencia que hace lo hace en función a que el Estado, a través de los impuestos, financia para toda la población los anticonceptivos. Ya es bueno tenerlo claro. Esta recaudación que hace el MEF para los anticonceptivos es independiente del presupuesto que pueda o no ejecutar el ministerio. ¿Qué quiero decir? Que hay una partida exclusiva para anticonceptivos. ¿Está bien? O sea, no debe faltar plata para anticonceptivos, no, porque es una orden que viene de arriba. Cuando digo arriba me refiero a la ONU. ¿Ya? La ONU, a través de la OMS, te dice, tienes que controlar tu población. ¿Ya? Esta tierra no va a soportar otra vez 5, 6, 7 hijos por familia. Es imposible. ¿Ya? Si ustedes ven todo este rollo del calentamiento global y todo, al final, ¿qué es lo que más ahorra calentamiento global? No tener hijos. Así está. O sea, la relación que tiene un hijo respecto de viajar todos los meses, creo, en avión transatlántico, no tiene nada que ver. Entonces, lo que más aporta al estrés de la Tierra en cuanto a recursos es la superpoblación. Eso está estudiado desde los años 90, inclusive antes. Está estudiado ya. Y la propia ONU, a través de la OMS, se ha puesto como meta reducir la tasa de fertilidad a tan solo 2 puntos, por un poquito por encima de 2 puntos. O sea que tengan por pareja 2 hijos solo para que la especie no desaparezca. Nada más, para que los 2 hijos reemplacen al papá y a la mamá. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto, todos los países se han comprometido políticamente para la anticoncepción. ¿Correcto? Por eso es que ya en ningún lugar vas a ver que se opongan a la anticoncepción. Bueno, salvo algunos grupos religiosos, bueno, que ya están 100 años atrás, ¿no? En la historia no se han adaptado. Entonces hasta la misma religión católica está adaptada y con el tiempo tendrá que adaptarse también al aborto y tendrá que adaptarse al matrimonio gay y todo, porque es la única forma que como cultura, ¿no?, puede mantenerse. Entonces antes la religión estaba bien en contra de la anticoncepción,
y ahora simplemente tiene que adaptarse, porque son temas que se acuerdan macro. Eso quiero que lo recuerden porque por eso nos preguntan siempre. O sea, cada capítulo yo trato de darles el peso que tiene. Ayer vimos HUA, que era costoso, molestoso, había cáncer de fondo, esa era la motivación. Entonces siempre tenemos que, antes de estudiar algo, el saber el por qué lo estamos estudiando, porque no es solo para una pregunta, tiene que tener un trasfondo, ¿ya? Por ende, todos los médicos deberíamos saber manejar estos anticonceptivos porque al final vamos a dirigir esa estrategia, pues, ¿no?, de control de la natalidad. Muy bien. Estos anticonceptivos se deben dar a todos los peruanos, en este caso porque así dice la norma técnica, aunque en verdad es en todo el mundo, ¿no? O sea, tú puedes ir a otro país, igual puedes pedir anticonceptivos, así no seas de ese país, ¿ya? Porque es un tratado macro que se tiene. Ponte en Brasil, peor ahora con la Copa América, había condones por todo lado, gratis, o sea, agarraban los condones y se los guardaban, eran como bolsas, como cajas de condones, ¿no? Porque obviamente ellos tienen aparte un problema de la CITES, pues, ¿no? Entonces, eso tiene presupuesto financiado, ¿ya? Entonces, otra pregunta que puede ser es ahí. Pero siempre y cuando esté entre 15 y 49 años, ¿no? Es lo que la norma técnica considera una persona fértil, ya sea hombre o mujer. Este es el rango de edad en el que tienen que proveer los anticonceptivos. Muy bien. Y finalmente, si te preguntas por qué todo este rollo, por qué tanta importancia al control de la reproducción, bueno, ya les expliqué la importancia de fondo, que es el tema básicamente de la sostenibilidad de la tierra, pero en gran parte es porque todas las personas tienen derecho a elegir cuándo reproducirse, cómo protegerse, cuántos hijos tener y qué método usar, ¿no es cierto? Al final es un derecho humano la reproducción. Entonces, si quieren repasar un poco de esto, no está mal porque siempre es bueno saberlo. La anticoncepción está dentro de todos los derechos enmarcados sobre la sexualidad. Ya es todo un tema que honestamente nosotros en medicina no estamos formados en eso. O sea, lo mucho me acuerdo que llevamos un curso de sexualidad en segundo año y pasó piola, ¿no? Más para la chacota que otra cosa. Pero esto es un tema social importante, ¿no? Que estamos viendo las implicancias que tiene ahora con todo esto de que si el matrimonio igualitario, que si se reconocen las minorías y todo, porque el concepto de sexualidad es bien complejo. ¿Ya? Y dentro de ese concepto de sexualidad y la forma como debe vivirse, está que todos tienen derecho a elegir la forma de cuidarse. O sea, nadie está obligado a tener que reproducirse. ¿Ya? Entonces eso que no cada niño viene con su pan en el hombro, ¿no? No, eso es violar los derechos humanos. Así, es algo así. Está violando los derechos humanos. O sea, condenar a que una persona no tiene opción de su reproducción, o sea, que sí o sí tiene que reproducirse porque así lo quiso, sabe Dios quién. Entonces, eso viola los derechos humanos. Siempre recuerden eso. Así que ningún personal de salud, está explícito en la norma técnica, puede declararse en objeción de conciencia para dar un anticonceptivo. Simplemente no puede trabajar para el ministerio. ¿Está bien? Tú te puedes declarar en objeción de conciencia, por ejemplo, para un aborto terapéutico, por tu religión, por lo que sea. Inclusive en otros países se pueden declarar en objeción de conciencia. Pero la norma está clara y dice, nadie, ningún trabajador, por más religión que tenga, puede no ofrecer un anticonceptivo. ¿Está bien? Porque está violando un derecho humano. ¿Ya? Y eso siempre les digo en forma de broma, ¿no? Cuando te preguntan tu tía, ¿no? Tu abuelita, oh, hijito, hijita, ¿y para cuándo los bebitos, no? ¿Para cuándo? Bueno, no está violando sistemáticamente tus derechos humanos. Porque es como que tú le preguntes, abuelita, ¿y tú por qué transitas libre en la ciudad? ¿Por qué no te quedas en tu casa? Porque es libre, pues el tránsito es libre, ¿no? Yo puedo moverme. Ya, pues estás preguntándome lo mismo. Pues, o sea, es algo así, es una pregunta así de básica, ¿no? Es un derecho humano que bueno, nadie lo cuestiona, ¿no? Pero es porque recién ha sido aceptado, recuerden. O sea, recién tiene esta fuerza política y social. Hace, como le estoy diciendo, es un estudio, o esta decisión tiene con fuerza recién en los años 80 para 90, ¿ya? Donde se ha tomado en serio todo este tema de la anticoncepción. Bueno. Entonces, explicado la importancia de los anticonceptivos, entonces vamos a ver cómo la norma técnica lo organiza. Acá están los derechos y la planificación familiar. Esto lo pongo solamente para que lo vean. Es confidencial, nadie tiene por qué revelar la forma como usa los métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? La consulta tiene que ser privada, tenemos que promover el acceso
oportuno, ¿ah? Ojo, la idea es que sea oportuno. No sé si han visto ese video donde una chica trataba de conseguir un condón en el Loaiza. Ya es un video muy bacán, en YouTube búsquenlo. La chica se filmó, ¿no? Vamos a ver cuán difícil es conseguir un condón en el Loaiza. Se demoró como 8 horas en que le den un condón en el Loaiza. ¿Ya? Obviamente en una posta de repente hubiera sido más rápido, ¿no? Pero como el Loaiza tiene su unidad pues, de planificación, que no, que la obstetricia no estaba, que estaba de almuerzo, que luego vino en la tarde y se fue a no sé qué comisión, la cosa es que nadie le dio. El condón al final tuvo que comprarlo en la farmacia al frente, ¿no? Pero ahí lo que muestra en ese video es cómo el sistema tiene trabas, ¿no? Claro, porque era un hospital, pues, ¿no? Para el acceso oportuno. En una posta eso sería muchísimo más fácil, ¿no? Porque está más organizado. La continuidad, ya que el método se usa por muchos años, ¿ya? Hay que buscar siempre la seguridad, ojo, y la seguridad respecto a la salud del paciente. Entonces, acá es importante que sea capacitado el personal para poder recomendar el anticonceptivo. Ojo, el anticonceptivo es un derecho humano de la persona. Tranquilamente tú puedes ir a la farmacia y compras el anticonceptivo. Se acabó. Pero la idea es que el personal de salud vele por la seguridad y te diga qué debes y no debes usar. ¿Ya? Bueno, comunicación, reclamo y resarcimiento para tratar de poder limar todas las dudas y complicaciones. El paciente elige, eso también tienen que saber, por más que tú le digas, pero señora, tiene que usar. No, doctor, yo quiero, meto el ritmo. Pero señor, ya, no puedes hacer nada. Como es una elección libre, cada uno ve cómo. ¿Ya? Porque eso es en función de la comodidad de cada uno. Bueno, y ahí el resto, opinión, información, dignidad, ya lo complementa. Entonces, estos son los principios sobre los cuales vamos a nosotros ayudar a elegir al paciente el método. Nosotros no lo prescribimos, recuerden. Tú prescribes un antibiótico, un fármaco, él lo tiene que cumplir porque tú lo crees así. En cambio, el anticonceptivo, tú tienes que informar para que la persona elija. No puedes prescribir, no, tienes que informar y la persona tiene que elegir. Y tú tienes que aconsejarle sobre si le hace bien o no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de las categorías de establecimientos, las funciones de obstetricia y neonatología, los famosos FON, se clasifican así, por si acaso alguna vez habría una pregunta de gestión porque nunca ha venido. En el nivel 1, 1, 2 y 3 se llaman FON primarias, donde todo se ve en el consultorio externo, ¿no es cierto? En cambio, en el 1.4 ya cambia nombre de FON básicas y como ahí hay hospitalización, ahí podríamos hacer algunos procedimientos como por ejemplo ligadura, porque ya puede quedar internado la paciente, al menos en el campo, hay que quedar internado, ¿ya? En el 2.1, a partir del 2.1 ya se llaman FON esenciales, nivel 1, nivel 2, 2.1, 2.2, 3.1 y en el 3.2 FON intensivas. Entonces, en estos de acá, obviamente ahí sale operaciones, ¿no es cierto? Pero miren, hay un consultorio particular. Este asterisco significa que a partir del nivel 2, o sea, de un hospital, ya hay un consultorio especial de planificación familiar. ¿Qué es esto que les dije de Loaiza? Entonces, ese consultorio especial, por lógica, lo más probable es que no tenga muchos pacientes porque los anticonceptivos no se piden a ese nivel, ¿no? Entonces son casi olvidados, pues, ¿no? En todos los hospitales. Donde está mucho más organizado es en los primeros niveles de atención, donde simplemente se atiende por consultorio externo, como cualquier especialidad. Muy bien, entonces esto es la parte en cuanto a la categorización. Ahora, en cuanto al personal, esto es lo que pone la norma técnica, que sí me parece una potencial pregunta de examen. Miren, el método de Hollino, correcto, Hollino-Naus, que es el método del ritmo, el método de lactancia materna y el uso de condón, prácticamente lo pueden recomendar y aconsejar desde el ginecólogo, especialista en medicina, hasta un técnico en enfermería que haya recibido una capacitación mínima en anticonceptivos. Y la capacitación está descrita en la norma técnica. Así que teóricamente los métodos naturales y el uso de condón lo pueden recomendar todos los que estén capacitados. ¿Ya? Ahí está. Médico, obstetriz, enfermera y técnico. En cambio, si vamos ya a recomendar hormonas, anticonceptivos orales combinados, hormonas, acá ya no lo puede recomendar un técnico porque en hormonas tenemos que conocer los pros y contras. Y para conocer los pros y contras, por lo menos tenemos que saber descartar
enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, tiene que tener ya algún conocimiento genérico de medicina. Y las enfermeras capacitadas sí pueden. Toman la presión, hacen preguntas importantes sobre el perfil cardiovascular y por ende podrían recomendar acertadamente un ACO. Esa es la lógica. En cambio, un técnico de enfermería, por la currícula y la formación que tiene, ya no podría. En cambio, en enfermería sí les enseñan principios básicos de fisiología, fisiopatología, etcétera, y teóricamente puede recomendar. Luego, cuando ya estamos yendo a inyectables, implantes, DIU, que son métodos ya de más largo tiempo, requieren un conocimiento a profundidad del proceso del anticonceptivo. O sea, hay que haber estudiado el anticonceptivo. Y ahí está el especialista, el médico general y la obstetra, o el obstetra. ¿Por qué? Porque en la currícula tienen todo un componente donde estudian a profundidad los efectos adversos, las ventajas, desventajas y todo, que lo capacita para poder llegar inclusive a colocar DIUs, implantes y todo ello. ¿Está bien? Es así. Eso es una formación, ¿no? Ustedes saben que la formación en competencias de salud tiene grados, por lo tanto, así como un médico se especializa en gineco, traumato, etcétera, los personales no médicos pueden especializarse en ciertas enfermedades. ¿Ya? En este caso, la obstetricia se consideraría pues como una parte de la salud especializada en lo que es salud reproductiva. En otros países, enfermeras, ¿no? Porque pocos países existe la especialidad o la profesión de obstetricia, ¿ya? Pocos países. Básicamente la obstetricia es una respuesta al problema de mortalidad materna, ¿ya? Es un problema que hubo en un tiempo, se promueve la especialidad, pero luego, como ya se está arreglando el sistema de salud, como que está quedando un poco al aire, porque sin tanta mortalidad materna ya es difícil colocar a los profesionales. Por eso hay todo este rollo de que si hago ecografía, si no hago ecografía, ya. Ese rollo es parte de una política de recursos humanos mal hecha, mal hecha. Ya que otro día podemos conversar. Pero en otros países la falta de mano de obra calificada, o sea, médicos, hace que, por ejemplo, haya médicos generales, pero expertos en manejo endocrinológico de diabetes o de hipertensión. De tal forma que manejan al mismo nivel casos obviamente no complejos que un cardiólogo, que un endocrinólogo. Y así bajas la demanda a los especialistas, cosa que dejas al cardiólogo que haga pues su rollo más tranca, pues, ¿no? Y al endocrinólogo también. Entonces, con el tiempo, probablemente eso pase acá. Cada vez van a haber más cursos, acuérdense, donde médicos generales se van a especializar en algo. Por ejemplo, acá, ¿en qué está bien desarrollado esto? En TB. Hay médicos generales muchísimo más tromes que neumólogos en tuberculosis, porque se han especializado solo en manejo de tuberculosis, ¿ya? Entonces, algo parecido es lo que trato de explicar acá con obstetricia. Es una especialidad de la salud que tiene énfasis en salud reproductiva. Por eso van hasta acá. Lo único que no pueden hacer es el método quirúrgico, ¿ya? Porque eso requiere haber hecho cursos de cirugía, pues, ¿no? Teóricamente, desde el médico general para arriba, recién puede venir el método anticonceptivo quirúrgico voluntario, AQV, ¿ya? Anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV. Bueno, entonces, esto es respecto al personal, que como les digo, desde el año pasado es una pregunta potencial, ya que está habiendo mucho tema sobre esto del intrusismo, que qué hace, qué no hace. Entonces, en gineco y en obste es donde podría haber alguna pregunta eventual, ¿no? Siempre tienen que ver que el contexto de lo que vive el país marca las preguntas de examen, ¿ya? Por ejemplo, en España, el año pasado preguntaron sobre homeopatía, ¿ya? Homeopatía en el examen del MIR. Obviamente no te preguntaron qué hacer, pues, ¿no? Sino te dijeron, ¿tiene o no evidencia la homeopatía? ¿No? Y tenía varias claves, porque estaba en un rollo de que si debía o no pagarse con impuestos la homeopatía a los pacientes. Ya estaba en un debate político sobre eso. Y la clave era, no, pues la homeopatía no tiene evidencia de que funcione, ¿no? Porque querían dejar claro ese mensaje en el MIR, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, esto es la intro, ¿eh? La intro nada más, para ubicarnos en el contexto. Ahora sí vamos a lo que es la clase y las preguntas de examen. Cuando ustedes recomienden un método anticonceptivo, tienen que tener estos 5 criterios, ¿ya? Estos 5 criterios los tienen que tener claros, claros. El primero y más importante es la eficacia o la tasa de falla o el índice de Pearls, ¿ya? El índice de Pearls es el número de fallos, correcto, de método anticonceptivo
entre el total de parejas que se han estudiado en un año de exposición, expresado en porcentaje. O sea, el número de fallas por cada 100 parejas o 100 personas que han sido seguidas por un año con un método anticonceptivo. Ese es el índice de Peirce, ¿ya? Entonces, ¿cuántos han fallado tras un año de seguimiento en 100 parejas fértiles, obviamente? ¿Ya? ¿Por qué se hace un año? ¿Correcto? Porque la fertilidad siempre se ha definido por un año, ¿correcto? O sea, una pareja menor a 35 años que en un año no concibe, puede ser calificada infértil. Entonces se conoce la fertilidad del humano por años, ¿ya? Entonces, en el proceso o en el promedio de fertilidad, la probabilidad de salir embarazada en una sola relación en día fértil es cerca del 33%. ¿Ya? Entonces la fertilidad cuando sacan los globales del humano suelen ir por ahí. O sea, no es que 100%, pero 1 de cada 3 es bastante. Y a medida que va avanzando la edad reproductiva, eso va cayendo. De 33% hasta los 35 años puede caer hasta un 10%, ¿correcto? Entre los 40 y 45 años, y eso puede llegar a caer hasta menos de un 1% cuando se acercan a la menopausia. O sea, la curva de fertilidad del humano cae abruptamente. 33% a los 35, luego 10, luego 1. ¿Ya? Entonces, por eso a partir de los 35 años, ya para infertilidad, tenemos un criterio menor de tiempo. Eso vamos a ver después. Pero lo que les explico es para que recuerden que Peirce lo hace con la misma curva de fertilidad. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier método que falle menos de un 33% ya te está protegiendo, ¿ya? Porque hasta ahí es lo que da la probabilidad natural de quedar embarazada. Cualquier método que falle menos que eso ya te está protegiendo. Entonces se van a clasificar en muy poco eficaces, muy poco eficaces, eficaces, muy eficaces, en función de cuánto protege. ¿Está bien? Entonces, la máxima eficacia sería pues 0, ¿no? 0 fallas en un año en 100 parejas. 0 fallas. Pero se considera muy eficaz hasta fallar menos de 2. De 0 a 2. ¿Ya? Entonces, si les preguntan cuándo un método es muy eficaz, de 0 hasta antes de 2. ¿Ya? Antes de 2% de error. ¿Ya? Muy bien. Luego tienes de 2 a 10, el eficaz. Y más de 10, poco eficaz. Eso lo vamos a ver después en una tablita que todos conocen. Pero si un método anticonceptivo falla 0, 0.5, 1, 1.9%, se considera muy eficaz. ¿Ya? De 2 a 10 se considera eficaz, y más de 10 poco eficaz. ¿Ya? Poco eficaz. Ya el muy poco eficaz ya no, no vamos a ver. Entonces es lo más importante. El segundo componente es las contraindicaciones. Se supone que nosotros recomendamos anticonceptivos porque conocemos los efectos adversos. Entonces la segunda es la seguridad del paciente. ¿Es o no es seguro para el paciente? Entonces tú tienes que conocer qué cosas pueden agravar la salud del paciente al usar ese método anticonceptivo, ¿ya? Contraindicaciones es tu segundo criterio para elegir. Muy bien, pero luego, si ya estás seguro que el método anticonceptivo no le hace daño, entonces el siguiente criterio es los beneficios. ¿Qué de bueno le hace el anticonceptivo? Por ejemplo, tienes un paciente que es promiscuo, tienes que darle condón, porque es lo que más beneficio le va a dar. Tienes una paciente con dismenorrea y sangrado irregular, tienes que darle hormonas, porque eso le va a regular. Tienes una paciente que, bueno, de repente no desea tener muchos hijos y sabes que si no tiene muchos hijos tiene riesgo de cáncer de ovario. Tienes que darle anticonceptivos hormonales porque vas a bajar su cáncer de ovario. Entonces, para cada grupo de pacientes existe un anticonceptivo que le da beneficios. Si ustedes me preguntan cuál es el que más beneficios da, todo va a depender de la edad. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá un pequeño gráfico de resumen
Ojo, esto es de resumen porque va a tener sus particularidades. Tú pones acá 19 años, pones 35 años. ¿Está bien? 19, 35. Por debajo de 19 años se recomienda método de barrera o condón, siempre y cuando la paciente tenga relaciones esporádicas. Después lo vamos a explicar. Pero en una adolescente, o sea, entre los 15 y los 19, si no tiene una pareja estable o relaciones muy frecuentes, el condón basta y sobra. Porque es lo que más beneficio le va a traer por el ritmo, por la espontaneidad, pues no, o lo esporádico que es las relaciones, y no le va a dar contraindicaciones porque no le estás dando hormonas desde tan joven. Entonces, eso es en ese grupo la recomendación. Con esa salvedad, ¿eh? Que no tenga relaciones frecuentes o pareja estable. Entre los 19 y 35, en este grupo etario, inevitablemente va a tener relaciones, aunque sea esporádicas. Es así. Entonces, en este grupo, por estadística, siempre va a haber exposición. No será frecuente o será muy frecuente, no lo sabemos, pero siempre va a haber. Entonces, acá se recomienda un método seguro, porque es muy fértil el paciente. O sea, ya está en su etapa fértil máxima. Entonces, acá tienen que dar anticonceptivos orales combinados, porque es el que más beneficio le va a traer. Es el que más beneficios les va a traer. Les regulan el ciclo, bajan el dolor y lo más importante es bajan el riesgo de cáncer de ovario. Es súper importante eso, bajar el riesgo de cáncer de ovario y de útero. Entonces, en este grupo etario, el método más seguro y con máximos beneficios es el ACO, siempre y cuando no tenga sus contraindicaciones, pues, ¿no? Que son básicamente cuatro. Cardiopatía, trombofilia, hepatopatía y todos los tumores hormonodependientes. ¿Ya? Cardiopatía, trombofilias, hepatopatías y tumores hormonodependientes. Esas son las 4 macro contraindicaciones que nunca deben olvidar de los ACO. Muy bien. A partir de los 35 años, solo por edad, ya tienen riesgo cardiovascular. Solo por edad. Y si de ahí le pones un poquito de consumo de tabaco, si por ahí le pones de repente dislipidemia o algo, entonces ya no podrías dar ACOs combinados. Entonces, hasta los 40 años, en función de los riesgos que tenga, podría solamente dar progestágenos. ¿Ya? Así que si quieren un método bien seguro, el progestágeno podría darse hasta los 40, podría, evaluando el riesgo trombofílico, ¿ya? Porque el riesgo cardiovascular básicamente es la combinación de ambos. Pasado los 40, por trombofilia, o sea, pasados los 40 años, el riesgo trombótico es alto por la edad. Entonces acá sí ya no puedes dar hormonas por ningún motivo. Entonces acá ya te queda solamente los DIU. ¿Ya? Los DIU. Entonces, si quisieran hacer un resumen así macro, barrera, combinado, progesterona sola, DIU. Y es más, cuando la contraindicación de la hormona es total, no le puedo dar hormona por ningún motivo, desde los 35 ya empiezan a usar DIU. Y es bueno, pues porque el DIU dura 12 años, 35 más 12 son 47 y ya estás en la menopausia. Y lo dejas nomás, lo dejas. Entonces, lo más lógico para dar anticoncepción a una mujer es, cuando es adolescente, condón, para cuando hay la relación, en su etapa fértil, pastillas combinadas, porque le va a ir muy bien, y a los 35 le cambian a un DIU y se acabó. A los 47 se acabó la edad fértil. ¿Ya? ¿Sí? Sí, o sea, esto que le estoy diciendo simplemente es referencial. Tú puedes poner un DIU a los 25 años, 26, va a durar un poco menos, pero lo puedes usar. Tú puedes dar gestágenos solos acá, si por ejemplo tuvieras un SOP, tú puedes combinar condón, o sea, se puede combinar todo. Solamente lo que les pongo es lo que en global en una mujer sana, ¿correcto? Sería la recomendación, ¿ya? ¿Cuáles han sido preguntas de examen acá? Estas.
La barrera han preguntado en adolescentes, el ACO han preguntado en la edad fértil, han preguntado el DIU en las pacientes que tienen contraindicación hormonal. Pero eso vamos a ver más adelante, ¿no, chicos? Entonces, está explicado por qué el ACO le gana a todos en beneficios, ¿no es cierto? Porque en la edad fértil es el que mejor va. El cuarto criterio son los riesgos de embarazar. ¿Qué quiero decir con eso? La teratogenicidad o el riesgo de aborto. O sea, muchos pacientes van a decir, ya está bien, doctor, quiero cuidarme, pero bueno, si falla el método, no importa, pues ya lo tengo. Perfecto. Entonces, ellas tienen que saber qué pasa si falla una T de cobre. Van a hacer un ectópico, pueden abortarlo. ¿Qué pasa si falla un método hormonal y lo siguen tomando mientras están gestando? Es teratogénico el estrógeno. ¿Qué pasa si falla la progesterona? No pasa nada. ¿Qué pasa si falla el condón? No pasa nada. Entonces, las pacientes tienen que saber qué ocurre con su producto si falla su método anticonceptivo. Ese es el cuarto criterio, ¿ya? Básicamente, el DIU es el más peligroso porque da ectópico y aborto. No es teratogénico, pero da ectópico y aborto. Por eso tú lo vas a tratar de dar DIU lo más tarde posible, porque no vas a querer que una chica le dé un ectópico, pues, ¿no es cierto? Entonces, mejor el ACO, mucho más seguro, ¿ya? Aparte que el DIU no te baja ningún cáncer, entonces lo lógico es darlo después. Y finalmente, por más que te hayas matado explicando a la paciente su índice de Pearce, sus contraindicaciones, sus beneficios y todo, al final el paciente es el que elige. Entonces, la elegibilidad es lo que le sea más cómodo a la persona, más cómodo, ¿no? El típico ejemplo de esto es, te matas la vida explicando a las chicas el beneficio de los anticonceptivos combinados y al final te dicen, no, yo quiero mi ampolla nomás, es más práctico. Pero el hueso, que no, ampolla. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que es más cómodo porque, bueno, se lo colocan una vez cada 3 meses y se acabó, pues, ¿no? Bueno, ya eso es, cada paciente al final elige su método en función de lo que le conviene y en función también de la educación, ¿ya? Es clave la educación para eso, ¿ya? Por ejemplo, en Europa, todo el mundo toma sus sacos desde que son adolescentes, ¿no? Un poco más la mamá les compra, toman. Pero no tengo enamorado, no importa, toma, tú no sabes, no. Y toman, o sea, ya está en su cabeza de toda la sociedad que tienen que tomar sus sacos y se acabó. O sea, está ya metido ahí porque en la educación sexual, en la educación que reciben en el colegio y todo, saben de los beneficios y promueven. Inclusive lo que ahí piden inclusive es el implante, ¿no? Porque eso es más práctico todavía. Entonces ahí el método más usado es el implante, porque todo depende de la educación de la persona. Bueno, entonces ahora sí, vamos a conversar uno por uno los métodos. Vamos a arrancar con el método natural. Métodos naturales que no son métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Porque tienen tasas de falla muy altas, muy altas. Entonces, cuando las tasas de falla superan 10% de índice de Pearce, no sirve ese método. La OMS recomienda no usarlo, no usarlo. La OMS recomienda usar los muy eficaces o los eficaces, pero no los poco eficaces, ¿ya? Los naturales son poco eficaces, la mayoría por definición. Entonces, cada vez que veamos un método, les he copiado tal cual de la norma técnica los índices de Pearce en condiciones teóricas y en condiciones prácticas. Eso sabemos todos, ¿no es cierto? Una cosa es un estudio clínico controlado, donde todas las variables están en juego, bien controladas, y otra cosa es en la vida real. Por eso, esto que ven los dos valores es teórico, vida real. Teórico, vida real, ¿ya? Entonces, el método de Billings, fue pregunta antigua en un ENAM, es el método del moco cervical, ¿no es cierto? Habíamos quedado que en el máximo estímulo estrogénico, el moco se hacía filante, abundante y viscoso. Filante, abundante y viscoso. De esa forma, el pico de estrógeno me representa, o lo puedo ver representado en el cambio del moco. ¿Cuántas horas antecedía la ovulación el pico de estrógeno? 36, ¿correcto? Y supongamos que el ovocito puede vivir hasta 24 horas máximo, estamos hablando de casi un día, 3 días casi. 3 días de fertilidad máxima. Eso significa el método de Billings.
que estás en 3 días, o sea, alrededor del moco más filante, más viscoso y más abundante, tienes 3 días de máxima fertilidad, que si se evitan, en teoría la probabilidad de embarazo cae bajo, porque simplemente no hay ovocito. O sea, lo que busca el test de Billings es ubicar a la ovulación, lo cual es difícil porque para eso la paciente tendría que conocer al detalle cómo es la consistencia del moco. Por eso sus tasas de fallo real son altísimas, 25%. Así que este método de Billings más se usa como un método proconceptivo. Lo que se busca es tener relaciones justo en esos 3 días para aumentar la probabilidad de embarazo, ¿ya? En los casos de infertilidad. Muy bien. El segundo método natural, que es de lejos el más conocido por todo el mundo, el método del ritmo, pues, ¿no? O del calendario, o el método de Ogino-Naus. Entonces, lo que decía, el método Ogino-Naus, ya que en teoría puede ser eficaz, miren, 9% en condiciones teóricas y 25% en la práctica. Lo que dice es, si una chica es regular, ¿se acuerdan cuándo era una chica regular? Cuando sus ciclos no variaban más de 7 a 9 días, ¿no? Entonces, si tus ciclos no varían más de 7 a 9 días, puedes decir que eres regular. Pero ¿cuántos ciclos? Por lo menos 6 meses seguidos. Lo ideal es un año, ¿ah? Pero por lo menos 6 meses seguidos. O sea, si yo te pregunto, ¿es regular o no es regular? Sí. A ver, cuéntame cómo fue tu menstruación en noviembre. Ya. O bueno, no, en enero de este año. No me acuerdo cómo habrá sido. Entonces, no hay forma de asegurar. La única forma de que una paciente pueda decir segura que es regular es que cada mes lleve exacto la cuenta y pueda ver que no oscila. Por lo menos 6 meses, lo ideal es un año. Entonces, este método falla mucho cuando el control depende de la paciente. Pero como ahora tenemos tecnología, ¿qué pasa si ese control se lo trasladas a una aplicación, por ejemplo, ¿no? Al celular, lo que les dije? Entonces, revisen, el año pasado se aprobó un método anticonceptivo por una aplicación. Lo que hace la aplicación es, te obliga a registrar el día de la regla, te obliga a registrar el inicio de la regla porque suenan las alarmas, todo como una aplicación, pues, ¿no? Ya no te vas a olvidar, pues, entonces lo pones. De esa forma la aplicación automáticamente, como está enlazada a tu correo y todo, va a saber exactamente, cambies o no de celular, estés con el dispositivo que estés, te va a avisar, estás fértil, ¿no? Sale por todo lado tus anuncios. Entonces, ahí la tasa de fallo es menor, pues. Por eso lo ha aprobado la EMEA. O sea, ha dicho, ya pueden usarlo. Porque es un Ogino-Naus, pero obviamente que está bien controlado. Bien controlado. Algo así era lo que la norma técnica buscaba con el método del collar, ¿no? Que le daban unos collarcitos con colores a las señoras para que lleven su cuenta, ¿no? Como un quipu, así para que vean, estoy fértil, no fértil, fértil. Pero ya, pues esto no vamos a conversar, ¿no? Entonces les digo como ejemplo que sí este método puede servir, ¿ya? Entonces, lo que se buscaba, correcto, es a los ciclos más largos restarle 18 días y a los ciclos más cortos restarle 11, y en esa ventana es el periodo de máxima fertilidad, ¿no? Tu ciclo más largo le restas 18, al ciclo más corto le restas 11 y en esa ventana teóricamente eres lo más fértil posible. Como es un poco tranca de hacer ese cálculo, el mismo Gino dijo, no, simplemente recomienden del día 9 al 19. Y en cualquier mujer, cualquiera que sea su ciclo mientras sea regular, ¿no es cierto?, de 28 más menos 7, en esos días es el periodo de fertilidad más probable. O sea, no hay pierde. En vez de hacerle restar a la chica, mi ciclo más largo es de 30, le resto 18, mi ciclo más corto es de 28, le resto 11, en ese margen soy fértil. Mucha matemática y eso las pacientes no lo van a cumplir probablemente, no lo van a respetar. Entonces tú mejor les dices del día 9 al 19, punto. No puedes tener relaciones o tienes que tener relaciones con condón. Entonces se supone que buscan este método para no usar métodos artificiales y tienes que darle este margen, entonces te vas a dar cuenta que el propio paciente, la pareja te va a decir, un momentito doc, mis reglas son 6 días más o menos, me quedan 3 y luego tengo que esperar 10 días y luego me da 8 nomás después. No es negocio, pues, ¿no? O sea, no funciona, no lo van a cumplir. Entonces, la adherencia con este método es baja.
Es baja, ¿por qué? Porque son márgenes muy amplios, muy amplios. Entonces la gente le come un día acá, no importa, un día, pum, van comiendo acá, van comiendo retro y se van acercando a la zona de máximo riesgo, ¿ya? Entonces por eso este método falla. Y siempre cuando me dicen, no, pero este método funciona, tengo años con el método del ritmo. Mañana vamos a ver infertilidad, ¿ya? Y ahí vas a ver que probablemente ese sea la explicación. Porque en teoría esto debe fallar 25%. No, y no es broma, porque mañana hay clases. El 10% de parejas en una ciudad son infértiles. Así que es una broma, pero me da cruel, porque es probable, ¿ya? Es probable. En una ciudad o en un país desarrollado, la tasa de infertilidad llega al 10%, ¿ya? 10%, es alto, es alto. Bueno, entonces con eso está explicado el método de Ollino, chicos, de Ollino, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos al que más nos preguntan, que es el MELA, el método de lactancia materna exclusiva. Esto tiene un principio fisiológico, facilito. Miren, durante la gestación aumentan los estrógenos, ¿correcto? Durante la gestación. Eso hace que la población celular de células lactótropas en la adenohipófisis puede llegar a ser más del 70% de la población celular. O sea, genera una hiperplasia e hipertrofia de las células lactótropas de la adenohipófisis, los estrógenos. Entonces, ¿los estrógenos favorecen la liberación de prolactina? Sí, sí. La hiperestrogenemia favorece la hiperprolactinemia, actuando a nivel de las células acá lactótropas en la adenohipófisis. Lo que ocurre con los estrógenos es que bloquean el receptor de prolactina en la mama. Entonces, mientras se está gestando, las pacientes o las mujeres tienen harta prolactina en sangre, pero no producen leche en la mama, porque el receptor está bloqueado por los estrógenos. Eso recuerden. Entonces, cualquier droga o cualquier fármaco estrogénico o que actúe sobre el receptor siempre va a cortar la producción de leche, siempre, ¿ya? Pero va a aumentar la prolactina, no lo olviden. Por eso en el SOP puede haber hiperprolactinemia, porque hay mucha estrona, entonces pues, se asocia a hiperprolactinemia. Pero cuando nace, ¿no es cierto? Nace el recién nacido, cae la placenta y deja de tener estrógenos. Entonces deja de producirse prolactina elevada y los receptores dejan de bloquearse. Entonces toda la prolactina que hay empieza a producir la leche. Entonces la prolactina que se había producido empieza a producir la leche. Para que se mantenga ese tono de prolactina es necesario que haya succión. Entonces al momento de la succión, la oxitocina y el BIP, correcto, la oxitocina y el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, el BIP, se encargan de mantener esta liberación de prolactina. Pero no puede ser por mucho tiempo, porque la hiperplasia tan solo le da para 6 meses. Entonces, en un niño, en un recién nacido que lacta, la oxitocina y el BIP van a mantener el pulso para que se siga liberando la prolactina que ya se había formado, correcto, o que se forma en las células que ya se habían reproducido durante toda la gestación. Pero como yo no hay ese estímulo estrogénico, estas células terminan regresionando al número natural o fisiológico antes de la gestación y eso dura 6 meses. Por eso es que el MELA funciona. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que funcione el método de lactancia materna? Primero, tiene que haber lactancia materna exclusiva. O sea, tiene que haber por lo menos de 10 a 12 lactadas por día. O sea, cada 2 horas, incluido mañana y noche. Solamente con esa tasa de lactancia se pueden asegurar concentraciones de prolactina lo suficientemente altas. ¿Para qué? ¿Recuerdan ayer que inhibía la prolactina? A la GnRH. La prolactina inhibe a la GnRH. Entonces, así garantizo la anovulación desde el hipotálamo. Entonces, la prolactina inhibe a la GnRH. Por lo tanto, la paciente va a entrar en amenorrea, no va a poder ovular, y tienes que hacer 2 controles. El primer control se hace a los 42 días del puerperio. ¿Por qué a los 42 días? Porque en teoría, si una mujer no lactara, o sea, tiene su hijito y no lacta, entonces la naturaleza es sabia y entiende. A ver, hemos tenido gestación, parto, pero no lacta, 2 opciones, ¿no es cierto? O ha habido pérdida, ¿no es cierto? No nació, se murió, ¿correcto?
o la paciente no desea lactar. Pero independientemente de eso, la naturaleza entiende que si no hay lactancia, no hay hijo, entonces hay que reproducirse otra vez. Porque somos una especie súper fértil. ¿No? Los humanos somos una de las especies más fértiles que hay. Entonces, más de la mitad de mujeres, correcto, pueden en el primer mes después del parto ya ser fértiles, si no están dando de lactar. Mucho menos. Entonces, el tope máximo para ver que se ha recuperado el ciclo son 42 días. Aprox, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de 6 semanas. 6 semanas. Entonces, si una mujer a las 6 semanas del parto no regla, la única explicación es que está haciendo bien la lactancia. O sea, es el control que tú tienes de que está haciendo bien el método de lactancia. Porque si no lo está haciendo bien, la fertilidad va a hacer que en 6 semanas ya venga la regla otra vez. ¿Está bien? O sea, vuelve el ciclo a activarse. Tu primer control es a los 42 días. Señora, usted está con amenorrea, sí, muy bien, lo está haciendo bien. O sea, la lactancia materna está bien. Siga como está haciendo y nos vemos en 6 meses para darle otro método. Porque en 6 meses ya la prolactina no va a haber. ¿Está bien? Suficiente prolactina como para inhibir a la GnRH. No lo olviden. Doctor, ¿puede durar más? Claro que puede durar más. Puede durar hasta un año. Pero lo más probable es que en 6 meses se acabe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la pregunta de examen. Prolactina es la hormona implicada. La lactancia materna es la condición obligatoria. Y ahí tienes el MELA. Y miren, por favor, las tasas de eficacia son altas. Es eficaz e inclusive hasta muy eficaz en condiciones de laboratorio experimentales. Por eso si les preguntaran cuál es el mejor método natural en una puérpera, el MELA. El MELA. Ha venido varias veces. Como es un método natural, es el único realmente gratuito, pues, ¿no es cierto? También está en la pregunta. ¿Cuál es un método gratuito? ¿No? Y todas las claves eran métodos anticonceptivos y se supone que todos son gratuitos, pues, ¿no es cierto? Pero ese es el único que es natural.